La semana pasada nosotros hablamos del pecado personal y vimos del aspecto más general, esta lucha del pecado personal. Y algo que a mí me preocupa, y es algo que es real, es que usted puede escuchar predicaciones y decir, sí, amén, gloria a Dios. Pero después, saliendo de aquí, después de una semana, 2 semanas, se puede olvidar. Y eso es costumbre del ser humano. Pero hermanos, recuerden pues la advertencia que tenemos en la palabra. Y pues todo lo que se nos viene, si nosotros no hacemos caso al tema del pecado. Como había dicho la semana pasada, esto es un asunto de disciplina personal. Nada más, esto es disciplina personal, porque todo lo tenemos en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos bueno, esta sociedad tiene la idea, ha rebajado el tema del arrepentimiento, lo ha rebajado tanto que ahora es, bueno, siento un dolor y ya me va a pasar, ¿no? O pienso en el futuro y dice, no, en el futuro voy a estar mejor. Pero la realidad es que cualquier pecado que nosotros cometamos es un insulto, es gravedad para el Señor. Y o sea, esto es grave, o sea, no es algo simple, no es que después me va a pasar y toda esta emoción y todo esto. No, esto es grave, esto es grave. Y hoy vamos a ver un poquito sobre el tema. Quiero empezar, hermanos, con un breve concepto de pecado. El término viene del griego hamartía. Una vez nosotros lo estudiamos en Juan, las cartas de Juan, que decían no pequen, no pequen, no pequen, no pequen. Es el verbo, hamartía. ¿Qué significa fracaso? Eso es. Pecado es fracaso. Esto es cuando una persona se pierde del camino, pierde su propósito y erra al blanco. Es decir, vas caminando y tenías que irte, no sé, a tu casa y te fuiste a la cervecería. Fracasaste. ¿Me explico? Tu meta era irte a tu casa, pero te fuiste a otro lado. Fracasaste. Ese es el pecado. ¿Sí? Tenías una meta, tenías un propósito, Dios dijo, tienes que ir acá, tienes que hacer esto, y en medio del camino te desviaste, fracasaste. Ese es el pecado, viene del griego hamartía. Entonces, el pecado es una seria ofensa a Dios porque va en contra de la esencia misma de Dios. En sí, el pecado en su naturaleza es contraria a la perfecta ley de Dios. La ley es perfecta, pero el pecado hace que nos desviemos. Hemos fracasado en cumplir la ley de Dios. Romanos nos da una perspectiva del pecado. Romanos 1:28, solo para que lo tenga anotado, para que cuando pase el tiempo diga, ¿qué era el pecado? Anótelo ahí en su Biblia, super Biblia. Romanos 1:28 dice, así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos. Caramba. Detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, o sea, se inventan chismes, cosas ahí, ¿no? Cosas que aquí no pasa. ¿En dónde me quedé? Desobedientes a los padres. Y ahí les meten a todos, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que practican tales cosas. Y si ustedes leen antes, verán algo más interesante. Antes del versículo 28, no del capítulo. Entonces, el centro de todo esto, hermanos, es que los que no se sujetan a la ley de Dios, Dios les ha entregado a una ley de la carne. ¿Y cuáles son los que no se sujetan a la ley de Dios? Los que son desobedientes a los padres, los chismosos, los indignos de confianza,
cuando uno dice, ya no puedo confiar en esta persona porque a veces viene y a veces no viene. Los que practican la injusticia, los malos, avaros, los que practican el homicidio, que no es precisamente, sino, qué mal me cae esta persona. Y empiezas a hablar, practicas homicidios, pleitos, engaños, los chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo. Todos ellos, pues dice, como no se sujetaron a la ley de Dios, entonces Dios les dejó para que vayan, ¿no? Vayan y estén en cosas que no les convienen. Y además, versículo 32, y esto es la parte interesante, ellos, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Entonces, y aquí viene el tema, cuando tú practicas algo y alguien más después dice, yo también fallé en esto, ¿tú qué dices? No te preocupes, todo está bien, es un error. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es santo, Dios perdona. ¿Ves mi vida? Yo antes hice lo mismo, pero no te das cuenta que es una grave ofensa a Dios y que hay que tomarlo así, porque es una grave ofensa a Dios. Y después dicen, no, yo también me divorcié, eso no es nada. No es nada eso es, ya después encontrarás el amor, ¿no? La persona ideal. Eso no es nada. No es, yo encontré la nueva persona, estoy bien, Dios me ha bendecido. Eso no es nada. Y te olvidas lo que dice Dios acerca del divorcio. Dios aborrece el divorcio. Hasta lo dice sin ningún poema ni nada. Dios aborrece el divorcio. Y te olvidas de todo eso. No, es que eso es cualquier cosa. Eso es porque no escogiste bien al principio. Porque la otra persona te engañó bueno, y tú tienes el derecho de rehacer tu vida, ¿no? Y te olvidas de estas cosas. Entonces, las practicas. Entonces, cuando alguien más lo practica, tú das tu aprobación. Y no es tan malo, ¿no? No es tan malo. Entonces, el centro de todo esto es que los que no se sujetan a la ley de Dios, Dios les entregó a una ley carnal. Algo sumamente importante de entender es que un solo pecado se puede volver un estilo de vida. Uno solo. Como el chisme, ¿no? Es un estilo de vida. Dice, no, no es tan malo, solo es información. Cuéntame, ñañita, cuéntame. Y estás ahí, y la crítica, inventarte lo malo, y ser jactancioso, ser soberbio, soberbia. No, no es tan malo, es que yo soy así, es mi carácter. Es mi carácter, pero se vuelve un estilo de vida. Y este estilo de vida hace que alguien que lo practique dé su aprobación a otra persona que empieza a practicarlo. Dice, no, no, no es tan malo, ¿no? Lo que también nos dice es que los que no practican el pecado no van a dar su aprobación. Si tú no practicas, si tú no tienes como estilo de vida esto, no vas a dar tu aprobación. Así de claro. Se acabó. Es decir, en un momento yo caí, pero no practico el pecado. Dios me perdonó y sé que el pecado es gravísimo, que este pecado es gravísimo, que es una ofensa a Dios. Entonces, si otra persona hace lo mismo, tú tienes que entender que no voy a colaborarte, no voy a minimizar el pecado. Es gravísimo lo que tú has hecho como yo lo hice. Si no lo practicas, no vas a aprobar el pecado. Tengan en mente esto porque se vuelve un estilo de vida. Y no importa si es amigo o amiga, familiares, hijos o hijas, el pecado sigue siendo grave. Y hay que entenderlo. Porque si no, minimizamos, le quitamos el verdadero significado de pecado y decimos, no, fue un error y después voy a estar bien. Ahorita todo está mal, pero después voy a estar bien y Dios me va a bendecir. No, o sea, yo estoy seguro que Dios bendice, pero has cometido un error, un pecado grave delante de Dios.
Así que hay que entender muy bien el concepto de pecado. Hemos fracasado y el fracaso, pues, es una transgresión a la ley perfecta de Dios. Dicho esto, encontré por lo menos 10 acuerdos de paz que cambiaron la historia. Me pareció sumamente interesante esto. Voy a mencionarles dos, que a mí me pareció más interesante todavía de los acuerdos de paz. En 1994 se firma el acuerdo de paz en Sudáfrica. Después de que Nelson Mandela, el famoso Nelson Mandela, ganara las elecciones, se firma este acuerdo de paz. Que no es que estuvieran en una guerra. Este acuerdo de paz más bien era por la segregación, era por el racismo. Pero se firma un acuerdo de paz. Y en 1996, yo cuando lo leí dije, wow. Porque nosotros cuando empezamos con nuestra constitución, una abogada que me puede ayudar. 82, nuestra primera constitución. En 1996 nacería la primera constitución en Sudáfrica. Esto terminó con los conflictos raciales. En 1900, otro acuerdo de paz. En 1999 se firma el acuerdo de paz en Sierra Leona, lo que acabaría con la matanza en masa por conflictos en tribus. Entonces, si ustedes saben, en África se conduce mucho por el tema de tribus. Entonces, ahí las tribus tienen reyes, o tienen quien les gobierna. Normalmente son reyes. Entonces, hay varias tribus, y estas tribus en Sierra Leona empezaron a matarse unos a otros para ver quién era el mejor. Y había matanza en masa, o sea, mataban pero discriminadamente. En 1999 todavía se estaban matando. Este conflicto se caracterizó por el reclutamiento de niños. Se robaban a los niños, hermanos. Se robaban a los niños, les ponían armas, fusiles, y estos niños tenían que matar. De hecho, esto creo que es la misma historia de Guatemala, no me equivoco. Y la disputa de tráfico de diamantes. Entonces, ustedes saben que África es muy rico. Hay un texto bíblico que habla sobre el por qué África es eso. Pero África es muy rico, tiene muchos diamantes, tiene muchos metales, pero es muy pobre. Y estas tribus no solo se peleaban por el reclutamiento de niños, sino también por los diamantes, por el tráfico de diamantes. Ahora, ¿por qué es interesante estas dos firmas de paz? Aunque son 10 las más grandes de toda la historia. ¿Por qué son interesantes? Porque yo me imaginaba lo incómodo que era sentarse con tu peor enemigo en una mesa a firmar un acuerdo de paz. ¿Usted se imagina sentarse en este tema del acuerdo de paz de Sierra Leona, sentarse con varios líderes o reyes de otras tribus que sabes que mataron a tus familiares, a tus súbditos, y firmaron un acuerdo de paz? ¿Saben lo incómodo que debió ser eso? De quiero lanzarte una lanza, así como, pero no puedo, porque estoy haciendo un acuerdo de paz. O el tema del acuerdo de paz de Sudáfrica, de Nelson Mandela firmando un acuerdo de paz con blancos. Que ahí era la tensión entre blancos y de tez oscura. Porque no voy a decir negro porque negro es otra cosa. De tez oscura. Entonces, lo incómodo que debió ser, no tanto para Nelson Mandela, sino para los blanquitos. Como dicen en la costa, los zapayentos. Lo incómodo que debió ser este acuerdo de paz, ¿no? Entonces, no solo debían acordar dejar a un lado los delitos que cometieron cada uno, sino que también debieron sentarse a la mesa con los que alguna vez fueron sus enemigos, pues, de muerte. Entonces, imagínense lo incómodo que debió ser. Todas las firmas de paz de la historia tuvieron momentos incómodos, excepto la del Ecuador. ¿Se acuerdan de la firma de paz del Perú? Todavía nos duele eso, ¿no? Porque no fue incómodo, eso fue un robo. Pero quitando la de Ecuador,
Todos los acuerdos de paz tuvieron que tener momentos incómodos. Claro, la de Ecuador fue un momento incómodo para nosotros, no para los que firmaron. Así que ellos deberían haber soportado pues el sentarse con la persona que fue tu enemigo de muerte a firmar un acuerdo de paz, olvidando que una vez quiso matarte y olvidando todos los delitos que hicieron contra ti. Y tú también lo hiciste, ¿no? Pero lo incómodo que fue eso. Vamos así a Romanos 7:18. Tengan la idea del acuerdo de paz. Romanos 7:18. Ya, ¿no? Romanos 7:18 dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Romanos 7, Pablo en Romanos 7 menciona la clase de lucha que tenemos contra nuestra naturaleza pecaminosa, una lucha que es real, es una lucha diaria, es una lucha brutal, es una lucha cansada, hermano. Y tiene esas características porque por el simple hecho de que la carne en nosotros no es nuestra amiga. ¿Lo han pensado ustedes? No es nuestra amiga, es nuestra enemiga. Imagínense dormir con nuestra enemiga. Eso hacemos, no con la esposa. La carne que hay en nosotros es nuestra enemiga. Y vivimos con nuestra enemiga todo el tiempo. Así que sí, la lucha es diaria, real, es brutal, porque estamos en la carne, o sea, vivimos en este cuerpo pecaminoso eh, que no es nuestra amiga. Lo expresado por Pablo son las palabras de un cristiano maduro, espiritual, que ve el contraste entre su carne y su santidad, y esta lucha que es brutal. Y este es un cristiano que ve con claridad sus faltas y sus luchas. Lo que ve Pablo es que al ser comprado por Cristo, eh, al ser redimido, no puede tener amistad con sus propios miembros. ¿Usted se imagina esa lucha? Yo fui comprado por Cristo. Yo no soy amigo de mis miembros, o sea, de mi cuerpo. No soy amigo. Mi cuerpo es mi enemigo. No vemos a Pablo diciendo, nadie es perfecto. Todos cometemos errores. O soy humano. O cualquiera puede equivocarse. No ves a Pablo diciendo esto. Lo que ves a Pablo diciendo es esto, Romanos 7:24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro lado, con la carne a la ley del pecado. Pero no ves a Pablo diciendo, no, todos cometemos errores, ¿no? Todos somos humanos. No, dice miserable de mí. Ojalá dijéramos eso de nosotros, miserable de mí. O dijéramos de otra persona, no, miserable de tú. Miserable de tú. ¿Quién te librará de ese cuerpo pecaminoso? Pero decimos, no, todos cometemos errores. ¿Usted se imagina estar en la mesa, en una cena de dos, y su pareja es su peor enemigo? ¿Usted se imagina lo incómodo que es eso? Y esta cena no es para reconciliarse, para firmar un acuerdo de paz. Esta cena es porque tú tienes que sentarte a comer y tu compañero es tu carne, tu peor enemigo. Piensa en esta pregunta. ¿Usted ha hecho paz con su carne? ¿Ha firmado la paz con su carne? Piénselo. Piénselo 10 segundos. Firmar la paz con mi carne. Yo he hecho eso. Es, es decir,
¿Usted vive tranquilo o tranquila con algún aspecto de su vida que esté dominado por el pecado? Piénselo de nuevo. ¿Usted ha firmado la paz con su carne? ¿Usted está tranquilo o tranquila con un aspecto de su vida que está dominado por el pecado? Y dice, no, pasará. Piénselo. No me diga que no, piénselo bien. Permítame leerles solamente algunos de esos aspectos. Algunos aspectos de estos nosotros los llamamos escandalosos, pero otros son más sutiles, pero están en la misma línea. Dice Gálatas 5, que es un texto que vamos a estar viendo. Gálatas 5, versículo 19, dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, dice, las cuales son inmoralidad, impureza, sexualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías. Herejías, miren. A los hermanos que les encanta decir un montón de cosas sin sustento bíblico. Herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, estas cosas son las que nosotros podemos llamar pecados escandalosos, ¿no? De, oh, qué bestia, la hermana o el hermano cayeron en eso. Oh, qué duro. Qué triste, ¿no? Pero déjenme preguntarles sobre esto. ¿Qué hay de su lengua? ¿Qué hay de su lengua? ¿Qué hay de su espíritu crítico? Dice, no, solo es un pensamiento. ¿Qué hay de su espíritu crítico? De criticar todo. ¿Qué hay de su pereza? ¿Qué hay de eso? Y dicen, no, después leeré ese libro que se llama Biblia. Mejor me pongo a ver una película. Yo me he dado cuenta de esto, hermanos, les confieso, que cuando me pongo a estudiar la Biblia, es un peso ahí y luego empieza el cansancio. Pero después se me pasa viendo una serie de televisión. Y ahí sí los ojos se me despiertan. ¿Lo han notado? ¿Qué hay de esa pereza? ¿Qué hay de la falta de sujeción? Que dicen, no, yo no me sujeto, porque yo soy así. Y este es mi carácter y yo sé más. Yo tengo más experiencia. Yo he vivido cosas increíbles, cosas. He cometido pecados. Tengo más experiencia en eso. Yo no me sujeto. Yo sé cómo son las cosas, ¿no? A mí no me van a decir qué hacer ni cómo vivir. ¿Qué hay de esa falta de sujeción? ¿Qué hay de de tu deseo de ser reconocido y amado por otros? Mírenme, aquí estoy. Soy influencer, soy youtuber, soy streamer. O la palabra que se volvió normal. Soy instagramer. ¿Qué hay de eso, del deseo de reconocimiento y ser amado por los demás? ¿Qué hay de ese deseo de riqueza, de salir a buscar el pan, pero no simplemente porque lo necesitas, sino porque quieres riquezas? Qué hay de eso? ¿Qué hay de tus pensamientos? De esos pensamientos que no lo dices, solamente que los piensas, que tú dices, no, yo no me voy a sujetar, tal persona se vistió mal. ¿Cómo va a llamar a su hija Rafaela? ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Sofía? Llámenle en Marta, llámenle en María, que son nombres bíblicos, ¿no? ¿Qué hay de tus pensamientos? De eso que no lo dices. O sea, que están en tu mente, están ahí revoloteando. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de tu corazón? ¿Qué hay? Usted puede decir que tiene el control eh, en todas las áreas de su vida. ¿Tiene controlado su lengua? ¿Tiene controlado sus pensamientos, su corazón? Usted puede decir que tiene control propio sobre eso.
Les vuelvo a preguntar, ¿usted ha hecho un acuerdo de paz contra su carne o con su carne? Se ha sentado y ha firmado y ha dicho, a ver carne, sé que tú eres mi enemiga, pero me encanta el chisme. Así que firmemos un acuerdo de paz. Tú te beneficias, yo me beneficio, nos beneficiamos los dos. Vamos a firmar un acuerdo de paz. Y estoy bien. Estoy bien con mi lengua, estoy bien con mi espíritu crítico, estoy bien con mi pereza, estoy bien con mi falta de sujeción, estoy bien con mi deseo de ser reconocido y amado por los demás, mi deseo de riquezas, mis pensamientos, mi corazón malicioso. Estoy bien con eso, estoy bien. Mientras no cometa impureza, sexualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías o cosas semejantes, estoy bien. Estamos bien, querida carne. Todo aquel que ha entregado su vida a Cristo desea tener una vida con todas sus áreas rendidas a Él. Sin embargo, cada día es una lucha. Hay cosas en nuestra área que parece que nosotros nos hemos sentado con esa partecita y hemos firmado un acuerdo de paz. Y estoy bien con esto, y estoy bien con aquello. Estoy bien. Pero Pablo dice esto, Gálatas 5:22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andaremos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así que no podemos tener una vida de paz, gozo, paciencia, etcétera, etcétera, si seguimos luchando con cosas de nuestra carne, con áreas de nuestra carne. No podemos tener paz si todavía tenemos problemas con la lengua. Con eso de, se me escapó. No quería decirle, pero ya se me escapó. ¿No? No vas a tener paz, o tienes paz, o tienes gozo, o tienes amor, o tienes dominio propio. Vuelvo a preguntar, ¿puede decir usted que tiene todos los aspectos de su vida en sujeción a Dios? Porque si no tiene todos los aspectos de su vida en sujeción a Dios, no tiene paz, no tiene gozo. Porque parece que nosotros nos hemos reunido con estas áreas, nos hemos sentado y hemos firmado un acuerdo de paz. Y estamos bien con eso. Porque mientras no sea un pecado escandaloso, entonces estamos bien. Pero ¿qué hay de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que imaginamos, de lo que vemos? ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay del cuchicheo, de esas cosas que no decimos a los demás? ¿Qué hay de eso? ¿Tiene usted un acuerdo con su lengua? ¿Tiene un acuerdo usted con su corazón, que es engañoso? ¿Tiene un acuerdo usted con su mente? ¿Está bien con eso? ¿Tiene paz? Debemos entender que la lucha contra el pecado se reduce en, en rendición a Cristo, pero también en una disciplina personal, lo que nosotros llamamos, o que la Biblia llama, dominio propio. Ahí se reduce todo. La lucha contra el pecado es rendición a Cristo y dominio propio. Así de sencillo. Y dominio propio, para los que no sepan el concepto, es pensar antes de actuar. Eso es dominio propio. Pensar antes de actuar. Escuche esto, yo me estuve asesorando con una profesional en la materia porque me llamó mucho la atención esto hace mucho tiempo. Así que hoy quise decirlo con lo que es, ¿no? Hablemos de la calumnia. ¿Usted sabe qué es la calumnia? ¿Usted ha calumniado? ¿Usted ha calumniado, cierto? Sí. ¿Usted sabe que la calumnia es un delito? Según la experta y el artículo, dice, la pena es de 6 meses de prisión a 2 años. Es decir, por emitir calumnias, tendría que irse 6 meses a 2 años de prisión. ¿Qué le parece? ¿Parece bonito? Permítame leer el artículo para estar claros. Dice el artículo 185 del Código Penal
de la República del Ecuador, que firmó con Perú. Dice, la persona que por cualquier medio realice una falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Entonces, ¿usted cree que puede afirmar o atribuirle algo a alguien así como así? ¿Qué piensa? ¿Usted cree que puede calumniar a alguien? Decir, no, yo pienso de esta persona que hizo tal cosa, que es así y así y así. ¿Usted cree que puede hacerlo? ¿Por qué lo hace entonces? No se puede hacer, es un delito. El saber las consecuencias hará que no tomemos a la ligera lo que estamos diciendo, lo que sale de nuestra boca. Aun si estamos enojados, eso no quita de que sea un delito. Usted se imagina de irse donde el juez y decir, a ver, el juez le pregunta, a ver, ¿por qué dijo tal calumnia? ¿Por qué dijo esto de esta persona? Usted, no, es que estuve enojado. ¿Usted cree que le va a perdonar? No, es un delito la calumnia. No podemos decir cualquier cosa que lo pensemos porque no va a traer consecuencias. El dominio propio es pensar antes de actuar, considerando los resultados que tendremos. Eso es dominio propio. Pensar antes de actuar. Si yo sé que la calumnia es un delito, yo digo algo de alguien, esa persona tranquilamente me puede denunciar a mí. Y yo sabiendo que cometí ese delito, puedo pasar 6 meses de prisión a 2 años. Entonces, no lo digo. Pienso antes de actuar. Y así podemos hablar de la inmoralidad, la impureza, la sexualidad, la idolatría, la hechicería, las enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras y orgías y tales cosas semejantes. También podemos pensar en eso. Piensa antes de actuar. Les pregunto, aunque ya se dio la pregunta. ¿Usted piensa antes de actuar? ¿Usted piensa antes de emitir una palabra? ¿Usted piensa antes de tomar una decisión? Considera los resultados y las consecuencias de sus acciones y pensamientos. Porque si no lo hace, usted no tiene dominio propio. Y les cuento, pero no les digan a nadie. El dominio propio es parte del fruto del Espíritu. Si bien lo mencionado como obras de la carne se refiere a un estilo de vida que hemos decidido vivir o han decidido vivir, cuando se menciona el fruto del Espíritu también se menciona un estilo de vida. Es decir, tienes como estilo de vida pensar antes de actuar. La pregunta es, ¿usted podría ser reconocido por vivir conforme al fruto del Espíritu? Usted vive amando, vive con gozo, vive en paz, descansa la voluntad de Dios, es paciente, es bondadoso o bondadosa, se sujeta, es fiel, es dócil y humilde para aprender. Dicen, sí, es verdad, esto dice la palabra. Tiene bajo control todos los aspectos de su vida. Usted puede decir eso, que tiene una vida conforme al Espíritu, que es reconocido conforme al Espíritu. O por otra parte, se ha sentado y ha dicho, carne, tú sabes que a mí me gusta el chisme, me gusta criticar. Así que vamos a sentarnos y vamos a dialogar. Tú no me incomodas, yo no te incomodo. Vamos a estar bien en esto. ¿Cómo es reconocido usted? ¿Qué piensa la gente de usted? O los hijos, los que saben las mentiras que se dan, o las peleas que se dan en familia. Usted es reconocido por tener el fruto del Espíritu. Todo lo que está
en su vida es acorde a lo que dijo Jesús, de ama a Dios más que a tu familia, ama a Dios más que a tus hijos, ama a Dios más de lo que tienes y quieres tener, ama a Dios más que a ti mismo. Tu vida es así. Amas a Dios más que a tus hijos, más que a tu familia, más lo que tienes. Eres reconocido por eso. O eres reconocido como, soy un buen padre, una buena madre, pero en el aspecto humano, terrenal, de que pones primero eso antes de Dios. ¿Cómo eres reconocido? ¿Usted camina en el Espíritu? ¿O se puede ver que usted es una persona que está luchando todo el tiempo? ¿Cómo es usted? ¿Puede ser que vive en el Espíritu? ¿Que goza del fruto del Espíritu? ¿O que lucha? Que a veces sí y a veces no. Que lo que te gusta escuchar dices sí, amén, y lo que no te gusta dices no, no, no estoy de acuerdo. ¿Cómo eres? ¿Que te ve como alguien que está luchando contra la carne? Y luchas contra la carne para que no salga a la luz lo que realmente piensas, lo que hay en tu corazón, tus sentimientos, tus emociones. Que te ve así luchando. Que dices cosas en casa, en la parte más íntima, pero afuera eres otra cosa. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres reconocido? Si hoy Dios viniera y diera cuentas de ti, ¿qué diría de ti? ¿Es usted alguien que deja libre su carne cuando nadie le escucha? Deja, te despapalle sus pensamientos, ¿no? Pero trata de sujetarse cuando alguien le ve. ¿Cómo es? Si bien no puede estar practicando estos pecados escandalosos, pero ¿qué hay de su carne? ¿Qué hay de su corazón, de su lengua, de lo que piensa? ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de las cosas que no se ve? De las cosas que hacemos en la intimidad, las cosas que cuchicheamos entre parejas, ¿no? ¿Qué hay de eso? El problema es que lo que nosotros pensamos que es una lucha contra el pecado realmente es una lucha contra el dominio propio, porque hermano, sí podemos pensar antes de actuar, pero no nos gusta. Entonces nosotros decimos, no, tenemos una lucha contra el pecado y luchamos con esto y tengo esto y soy así y soy asado. No, lo que tú estás luchando es contra el dominio propio porque sí puedes dominar. Sí puedes dominar tu lengua, tu corazón, tus pensamientos. Sí puedes hacerlo. Pero piensas que estás luchando contra el pecado. No, estás luchando contra el dominio propio. Es como si nosotros lucháramos contra el mismo fruto del Espíritu. Dios nos ha entregado el mismo Espíritu para luchar contra el pecado y ganarle. Es lo que tenemos en Romanos 8:13. Podemos ganarle. Pero luchar contra el dominio propio es luchar contra lo que Dios mismo nos ha dado. Dios nos dio el dominio propio. Pero nosotros luchamos contra el dominio propio y decimos, no, estamos luchando contra la carne. Tal vez usted dice, sé que hay cosas que debo dejar, pero no quiero hacerlo. No puedo hacerlo. Y la realidad es que sí, sí puedes hacerlo. Dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. No nos ha dado espíritu de queja, ni de, lo estoy intentando, ¿no? Pero es mi carne más fuerte. No, dice, nos ha dado el poder eh, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, tenemos todas las herramientas para luchar contra nuestra carne y ganarla. Y esto lo dijo Pablo a Timoteo cuando se refería a la forma en que Timoteo se debería comportar. Y no solo en la forma externa, sino en lo que pensaba en su corazón.
Entonces sí podemos dominar nuestra lengua si tenemos dominio propio y dejamos de luchar contra el dominio propio y empezamos a pensar antes de actuar. Y empezamos a decir, bueno, si digo esto o pienso esto, voy a tener ciertas consecuencias. Entonces no lo digo. Al final mis pensamientos son mis pensamientos y yo puedo dominar mis pensamientos. Usted tiene el poder para dejar de hacer lo que estamos haciendo. El problema es que su lucha no es contra el pecado, su lucha es contra el dominio propio. Usted sabe que no debe permitir que su lengua le domine. Usted sabe eso. Usted sabe que no debe presentar su cuerpo para la iniquidad. Usted sabe eso. Usted sabe que debe tener cuidado con sus pensamientos, deseos y emociones. Usted sabe las consecuencias de esto. Usted sabe que la lucha es contra el pecado, no contra el dominio propio. El dominio propio es una herramienta para vencer el pecado. Podemos dominar nuestro pecado. Y claro, la lucha es brutal, es diaria, es real. Pero tenemos todas las herramientas para vencer nuestro propio pecado. Usted puede pedirle a Cristo que le ayude antes de emitir una palabra o actuar en alguna circunstancia. Usted puede hacer esto. Y esto también se llama dominio propio. Antes de que un pensamiento ya llegue a formarse, usted puede decir, pues, a Cristo, orarle a Cristo porque puede pedirle ayuda, ayuda oportuna. Antes de emitir una palabra de estoy enojada, estoy enojado, y me dejo dominar por mi carne. Antes de que pase eso, puede pedir ayuda. Así que puedes pedir ayuda, puedes dominarte, puedes dominar tu lengua, tu corazón, tus pensamientos. Puedes hacerlo porque tienes dominio propio. Sabes las consecuencias, sabes que lo que estás haciendo no va con la palabra. Sabes que tu carne tiene que sujetarse a la ley de Dios. Tú lo sabes. Pero peleas contra el dominio propio. Y dices, no, estoy peleando con el pecado. Déjeme preguntarles algo. ¿Usted es feliz? ¿Es feliz con lo que sale de su boca? ¿Está feliz? ¿Está gozoso? ¿Está gozosa? ¿Usted es feliz con lo que piensa? ¿Usted es feliz con sus decisiones? ¿Usted es feliz con lo que hay en su corazón? ¿Usted es feliz cuando lo que hace, lo hace para demostrar que usted tiene la razón? ¿Qué pasa mucho en el matrimonio? ¿Se han dado cuenta? Usted es feliz. Se siente feliz, así como, oh, ay, qué feliz, qué gozoso en el espíritu estoy. Porque vencí a mi esposa. Usted es feliz. Es feliz con sus acciones, es feliz con su vida espiritual. Es feliz. Porque la paz y el gozo es parte del fruto del espíritu. Usted es feliz con su vida, con lo que piensa, con lo que hace. No hay excusa para alguien que pudiendo tener dominio propio no lo hace. No hay excusa. Usted puede decir, no, es que yo soy así, es mi carácter, todavía no soy transformado, todavía tengo 20 años del cristianismo, todavía soy un bebé. Mi mami dice que soy un bebé. Pero no es así, no hay excusa porque tenemos la facultad, el Señor nos ha dado el poder, nos ha dado dominio propio para decir no a mi lengua, no a mi corazón, no a mis pensamientos. Así que no hay excusa para alguien que crea pensamientos maliciosos, que tiene su corazón determinado a hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios, que dice, no, yo no estoy de acuerdo. Puede decirme Dios o cualquiera, pero esta es mi forma de hacer las cosas. No, el Señor nos ha dado dominio propio y podemos dominar eso. Así que no hay excusa. Ahora, hay algunas cosas que usted debe saber con respecto al dominio propio. Primero, tenemos la facultad de pensar antes de actuar. Todos aquí tienen la facultad de pensar antes de actuar. Dios nos ha dotado de ese poder.
Lo que nosotros deberíamos preguntarnos es, antes de emitir alguna emoción, sentimiento, palabra, preguntarnos, ¿cómo afectará esto a mi vida? ¿O usted cree que las discusiones se arreglan con te perdono, me perdonas? Y se quedó ahí la discusión. No, eso trae cosas, hermanos. Trae muchas cosas. Entonces, si yo sé que va a afectar esto en mi vida, no lo digo, no lo hago. Así que usted tiene que preguntarse, ¿cómo afectará esto a mi vida? Si yo lo digo, ¿cómo afectará esto a mi vida? ¿Cómo afectará esto a mi relación con el Señor? ¿Y cómo afectará esto mi testimonio? ¿Cómo lo afectará? Así que tenemos el poder para dominar nuestra carne. Obviamente es una lucha porque vas a estar luchando ahí. Carne, no me hagas hacer esto. Pero tienes el poder para ganarla. Porque tienes el Espíritu y con el Espíritu nosotros matamos las obras de la carne. La otra cosa que usted tiene que entender sobre el dominio propio es que tenemos al Espíritu Santo que puede tomar control de todas nuestras acciones. Pensemos en esto. ¿Es visible el fruto del Espíritu en mi vida? ¿Se ha puesto a pensar que Dios nos ha provisto de lo mejor que tiene al Espíritu? Ahora, ¿estoy viviendo para agradarle a Él? ¿O he desechado completamente al Espíritu? Lo tercero es, tenemos a Cristo que puede venir en nuestro pronto auxilio. Así que no es que estamos solos contra el mundo, no, es que mi pelea y esta pelea es brutal. No, no estamos solos, tenemos el poder de Dios, tenemos al Espíritu con el cual nosotros hacemos morir las obras de la carne y tenemos a Cristo que no es insensible a lo que estamos pasando, sino que puede venir en nuestra pronto ayuda. Ahora, permítame leer un texto que nos va a aclarar más el panorama. Dice Gálatas 6, versículo 7, que si se dieron cuenta, es un capítulo después de Gálatas 5. Miren qué interesante. Gálatas 6, versículo 7 dice, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Por eso les decía, hermanos, estas discusiones que uno tiene en pareja, si nosotros tenemos dominio propio, uno se guardará de eso, de lo que dice, de lo que sale. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros decimos, hacemos, decidimos, estamos sembrando algo y al final vamos a tener que cosechar eso. Tres cosas nos dice este versículo. Primero, no se dejen engañar. Segundo, de Dios nadie se burla. Y tercero, todo lo que siembras lo vas a cosechar. Así que antes de seguir con la vida que hemos tenido hasta el momento, pregúntese, ¿realmente quiero seguir sembrando pecado? Pensando de que voy a cosechar santidad. ¿En serio quiero seguir con esta vida? Y pensando que no va a pasar nada en el futuro. Que puedo decir todo lo que mi corazón siente y que no va a pasar en nada en el futuro. O si no lo digo, puedo pensar todo lo que nadie va a escuchar. Me caen mal todos los hermanos y nadie escucha. Tengo un pensamiento para cada uno. Nadie lo escucha. ¿Usted cree que no va a pasar nada? Todo lo que sembramos vamos a cosechar. Todo. Así que no se engañe. De Dios nadie se burla. Todo lo que sembramos vamos a cosechar. Así que lo que hay en nuestro corazón, nuestra mente, lo que no decimos, pero o también lo que decimos en la intimidad o lo que hacemos en la intimidad, todo lo vamos a cosechar. Todo. Ahora les pregunto, igual que la calumnia, si usted sabe las consecuencias, ¿lo haría?
Por eso hay que pensar muy bien si nosotros hemos firmado la paz con nuestra carne y pensamos que estamos bien, que no va a pasar nada, que una mentira no va a causar nada en nosotros. Todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Todo. Y es aquí donde debemos ver el engaño del pecado. Somos engañados por el pecado al pensar que no hay consecuencias de estos pequeños pecadillos, ¿no? No hay consecuencias. Como no es algo escandaloso, entonces no hay consecuencia de estos pequeños pecadillos que nosotros tenemos. Y no, todo lo vamos a cosechar. Y pensamos que los comentarios pecaminosos no tienen consecuencias, que las palabras que salen de nuestro corazón malvado no tienen consecuencias, que lo que decimos de otra persona de ojalá experimentara esto para que sufra y sepa lo que es, no van a tener consecuencias. Van a tener consecuencias porque salen de un corazón malvado. Y pensamos que estos pensamientos, estas ideas que no glorifican a Dios, no van a tener consecuencias. No, ese es el engaño del pecado. Vamos a tener consecuencias de todas estas cosas. Todos traen una cosecha, hermanos. Y en algún momento lo vamos a cosechar. Así que es preocupante ver a las personas que piensan que su pecado no trae consecuencias. Y como dicen, pues como no me ven, no saben mis pensamientos, entonces estoy bien. Pero no, todo lo que vas a sembrar lo vas a cosechar. Ten en mente esto, nadie te está obligando a sembrar. Tú lo haces por tu propia voluntad. Tú sabes las consecuencias. Sabes qué es el pecado. Así que tú sabrás exactamente lo que vas a cosechar. La decisión de sembrar es tuya. Ahí no ves una lucha contra el pecado. Ahí ves una lucha contra el dominio propio. Todos somos responsables si decimos ir en contra de la ley de Dios. Todos. Todos somos responsables si decidimos ir en contra del dominio propio y dejarnos llevar por el pecadillo, ¿no? Todos somos responsables. Les pregunto, ¿es feliz usted con el pecado? ¿Se siente bien? Porque si se siente bien es que ha firmado un acuerdo de paz y está tranquilo. Le ha traído buenas cosas. Se puede decir que ha traído buenas cosas lo que hay en su corazón, lo que hay en su mente, lo que no glorifica a Dios. Le ha traído buenas cosas. Es feliz con lo que hay en su corazón. Es feliz por las palabras que emite. Es feliz. Es feliz con los deseos pecaminosos. Se siente bien. El pecado tiene una particularidad y es que es destructivo. No es nuestro amigo. Está aquí para destruirnos. Así que no hay amor donde hay pecado. Pero sobreabunda el amor cuando no hay pecado. No hay gozo donde hay pecado, pero sobreabunda gozo donde no hay pecado. No hay paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio donde abunda el pecado. Pero sobreabunda la paz, la paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio cuando decidimos sujetarnos a la ley de Dios. Dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que todo lo que vamos a sembrar lo cosecharemos. Puede ser estos pecados escandalosos, o puede ser estos pequeños pecados que nosotros pensamos que no traen consecuencias. Pero sí, todo lo vamos a cosechar. Y ahí ves que no te sujetas a la ley de Dios. Esto no pasó de un día a otro. Esto pasó por no sujetarte a la ley de Dios constantemente.
Ahí ves tu ceguera espiritual. Ahí ves que cuando te sientas a leer la Biblia no lo entiendes. Y empiezas a cosechar lo que has sembrado. Ahí ves que no entiendes lo que está pasando. Ahí ves que te frustras por el tiempo que está viniendo y que no eres feliz, no encuentras nada de alegría. Todo es trabajo, trabajo, trabajo y no encuentras nada de alegría. Y empiezas a cosechar lo que has sembrado. Todo lo que nosotros cosechamos, lo sembramos. Así que la lucha es contra el pecado, no con el dominio propio. El Señor nos ha dado el dominio propio para vencer al pecado. Nadie puede decir soy libre de no luchar contra el pecado. Todos luchamos contra el pecado. Pero utilicemos el dominio propio. Pensemos antes de actuar, porque todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Así que busquemos lo que Dios nos ha dado y utilicémoslo. No luchemos contra eso. Es como si Dios te diera una espada para romper todo el pecado y tú dijeras, no, esto no me gusta esta espada, voy a luchar contra la espada. No tiene sentido. El pecado destruye, lo que Dios da nos llena de bendición. Que utilicemos todo lo que el Señor nos ha dado para luchar contra el pecado y dejemos de luchar contra lo que Dios mismo nos ha dado y dejemos de engañarnos, porque nadie puede engañar a Dios. Nosotros sí podemos vencer el pecado, podemos pensar antes de actuar, podemos dominar nuestra mente, porque tenemos al Espíritu por el cual nosotros hacemos morir toda obra de la carne. Entendiendo las consecuencias, uno se vuelve más serio en cuanto a dominar el pecado. Todo tiene consecuencias, todo lo podemos cosechar, pero Dios nos ha dado todas las herramientas para vencer el pecado.